tardes y gracias a todos por venir. No lo iba a contar, pero lo voy a contar. Me decía ayer un responsable del ayuntamiento: pero tú, ¿qué haces otra vez aquí, Soledad, por la tarde? Ya era la tarde-noche cuando estábamos ya cenando un poquito con Manuel Vilas. Y me dice: pero si has estado en la mañana aquí presentando a Vanessa Monfort, como diciendo, oye, descansa, descansa. Ya digo, no, es que yo estoy disfrutando como una niña chica en la Feria del Libro de Tomares, pero no solo disfrutándola por las autoras y por el autor que me ha tocado presentar, en este caso como autora a Carmen Posadas, sino que la he disfrutado como una espectadora y como una lectora ávida, pues desde Manuel Vilas, que ayer lo disfrutamos un montón, a Vanessa Monfort, ahora Antonio Soler, que me ha parecido una charla pues deliciosa. Así que aquí estoy. Muchísimas gracias a José Luis Sanz, alcalde de Tomares, a Carmen Ortiz, delegada de Cultura, a Jaime y al resto de responsables de la feria por contar nuevamente conmigo. Quiero contar algo muy breve y ya doy paso a Carmen. No nos conocíamos, pero tenemos amigos en común, y a mí hay algo que desde que empecé a leer la novela empecé a pensar en ese adagio, y es que pensé en Fernando Quiñones cuando dice eso de que un autor tiene que tener oído, ¿no? Y eso que parece algo tan sencillo, tú sabes que es lo más complicado, alguna de las cosas más complicadas a la hora de escribir. Porque creo que al final un buen texto, nace con la necesidad, casi con la obligación de que se pueda declamar o recitar o leer en voz alta. Y yo me he sorprendido, Carmen Posadas, me he sorprendido a mí misma leyendo tu novela, algunos párrafos de tu novela, de viva voz. Era tal intensidad narrativa, tal potencia de diálogos y tal fuerza en los personajes que me he sorprendido a mí misma. Pero también me he sorprendido que en los silencios he dicho, como se dice aquí, ¡ofu, qué silencio! Porque los silencios, en una muy buena novela como esta, los silencios cuentan más incluso que la propia prosa o las propias palabras. Te quería dar paso ya a ti. Pero era esa pregunta, si de verdad crees tú también en lo que decía Fernando Quiñones del oído. Y yo creo, y a lo mejor ahora tú dices, pero ¿a quién me han puesto a mí como presentadora? Creo que tú tienes un oído innato, y es que hay un oído innato, pero tienes un oído de lectora empedernida. Aquí está William Faulkner, aquí está Juan Bennett con una meditación que me ha apasionado, porque nadie, o muy pocas veces en una novela se ha citado a Juan Bennett como tú lo has hecho, desentrañándolo así. Pero es que aquí está Rebeca de Daphne du Maurier. No sé si la han leído, y a lo mejor ella me dice, no desentrañes la novela, pero como decía Antonio Soler hace un ratito, como hay tantos personajes, no se desentraña la trama. Aquí Carmen tiene un personaje que es Lita. Casi no habla, casi no aparece en la novela, casi no se mueve, y sin embargo es la que más dice, la que más se mueve, la que está en todas partes, ¿no? Y a mí me recordaba un poco al ama de llaves de Rebeca. Si han visto la película y no han leído la novela, recordarán ahí con el moño hacia atrás y las llaves colgando al cinto. Pero sobre todo te agradezco, y ahora sí que te cedo la palabra, te agradezco que para mí hayas hecho el mejor homenaje que se le puede hacer a Thackeray, y que aquí esté la Feria de las Vanidades. Que un autorazo como Thackeray en el siglo XIX, desentraña la alta sociedad inglesa como la desentrañó él, como la cercenó prácticamente, y que tú cojas también ese aura de Thackeray, esa forma también además con dos personajes fuertes, y lo hagas con la alta sociedad madrileña. Buenos días a todos, y la verdad es que estoy emocionada porque yo dije, ahora empieza a llover y no va a venir nadie. Esa era mi primera sensación. Así que muchísimas gracias, ya sé que hay mucha gente de pie, espero que valga la pena este ratito que vamos a compartir. Y muchas gracias, Soledad, por esa introducción y por decirme lo del oído, porque es algo a lo que yo presto mucha atención. Hasta tal punto que yo, cuando termino una novela, tengo una amiga de la que me fío mucho, ella es editora, y lo leemos en voz alta. Porque yo vengo de una tradición muy oral. En Uruguay, mi infancia, y yo creo que la infancia de muchos niños de mi generación, estaba todo hecho a base de narraciones orales.
y además, no sé, por ejemplo, teníamos un jardinero que era polaco, él decía que era duque, eso ya me lo creo menos, pero lo que sí era Rosacruz. Y entonces te contaba cómo había huido de la guerra yo me imagino que aquí en Andalucía también pasaba lo mismo, que la gente mayor que contaba cuentos era para asustar a los niños, ¿no? Y entonces yo también tenía una cocinera que era gallega y entonces me contaba la historia de los lobisones, que son los hombres lobo, y también había otra leyenda que era no sé qué animal horrible que si te picaba tenías que salir corriendo al agua, porque si ese animal llegaba antes que tú al agua, tú te morías, unas cosas espantosas. Así que mi infancia empieza así, con todo el mundo que me contaba cuentos y que me asustaba. Así que yo tengo una gran tradición de literatura oral y me alegro que se note en esta novela. Y también es cierto que le quería hacer ese homenaje a William Thackeray, porque todo el mundo conoce a Dickens, pero muy pocas personas conocen a William Thackeray, que yo creo que es superior. Lo que pasa es que escribió menos que Dickens, ¿no? Pero La Feria de las Vanidades, que es la novela a la que menciona Soledad, es una grandísima novela. Y la apuesta de Thackeray es, a través de la vida de dos mujeres que son muy distintas, una es ambiciosa, es fría, es calculadora, la otra es romántica, es generosa, es enamoradiza. A través de la vida de estas dos mujeres se las arregla para contar cómo era la vida de Inglaterra a lo largo de un periodo muy largo de tiempo. Y entonces yo, era un poco el ejercicio que quería hacer. Y lo primero que me planteé, y dice, bueno, ¿y a quién elijo de buena y a quién elijo de mala? Quería que la mala fuera un personaje muy emblemático de nuestra época y pensé que me podía servir alguien de las revistas del corazón, porque, bueno, muchas de ellas, bueno, la mayoría no han hecho nada de mérito, ni escriben, ni cantan, ni bailan, ni hacen nada interesante, pero consiguen que la gente siga su vida como una novela por entregas y encima ganan mucho dinero con este asunto. O sea que ya tenía mi mala y necesitaba una buena. En la novela de William Thackeray, la mala y la buena son amigas y viven en el mismo colegio y empiezan su andadura juntas y bueno, y van teniendo todo tipo de aventuras. Pero yo quería que, para no fusilar tanto la novela de Thackeray, porque ya estaba escrita y es insuperable, hacerlas madre e hija. Y entonces, bueno, ya si una es fría y calculadora y ambiciosa, la otra es generosa, como digo, y es el personaje de Ina. La antítesis completamente. Es curioso porque a mí me ha sucedido alguna vez en una librería, cuando voy a regalar la Feria de las Vanidades, y te dicen, no, se ha equivocado usted, es la hoguera de las vanidades. Digo, no es sé que no me he equivocado, yo quería comprar la feria para regalarla. Bueno, antes no te he dicho una chorrada que se me ha ocurrido, pero digo, es que Thackeray no conoció a Lola Flores, sino también la Feria de las Vanidades, hubiera sido diferente, pero esta señora conoció a Lola Flores y resulta que la emplea como un personaje de la novela. ¿Por qué hablo de Lola Flores? Porque no es un personaje protagonista aquí, no es un personaje secundario, es alguien que pasa, pero cuando pasa, como otros de tus personajes que pasan, se comen la frase, el párrafo, la página, y conociendo a Lola Flores se hubiera llevado la novela por delante. Te he recordado mucho, Carmen, con una amiga común, con Clara Obligado. Sabes lo que apuesta ella por los personajes, y mientras leía tu novela tenía aquí lo que ella decía y pone en el ordenador: personajes, ¿no? Dame un personaje y te devolveré un mundo. Pues Carmen Posadas lo que ha hecho ha sido llenar una novela. Decía antes Antonio Soler, creo que alguien ha intentado contar los personajes de mi novela, eran 200. Aquí 200 no hay, pero los 50 sí que aparecen seguro. Entonces tú nos devuelves 50 mundos diferentes, 50 Españas diferentes, porque estamos hablando de protagonistas: una hija, una madre y una abuela, Gadea, Beatriz Calanda e Ina, ¿no? Pero al final no son solo tres protagonistas, al final lo que están contando es la historia de una gran protagonista que es España desde la posguerra hasta nuestros días, ¿no? ¿Cómo te planteaste? Bueno, yo ya tenía mis dos personajes, tenía la buena y la mala. Yo tengo que decir que soy de esos escritores que no tienen la más remota idea de lo que va a pasar en sus novelas. Sí. Hay dos tipos de escritores. Yo los llamo los escritores cojos y los escritores ciegos.
Entonces los escritores cojos son los que necesitan muletas. Y entonces antes de escribir se sientan y hacen un esquema y saben perfectamente cómo es el capítulo 1 y cómo es el final y hacen como unas fichas policiales de los personajes. Por ejemplo, Nabokov era un escritor cojo y entonces él hacía como estas fichas y decía, fulano de tal, tiene 35 años y el café con leche lo toma con 2 terrones de azúcar, le gustan los calcetines muy llamativos y además se baña con colonia, digo, con el jabón no sé qué. Entonces ya con eso era como que estaba dotando de personalidad a alguien, porque es verdad, no es lo mismo bañarse con jabón nenuco que jalarse con un gel carísimo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ya estás describiendo a un personaje. Bueno, esos son los escritores cojos. Y después están los escritores ciegos como yo, que no tienen la más remota idea de lo que va a pasar en sus novelas. Yo solamente sabía que quería hacerle el homenaje a William Thackeray, que quería utilizar a 2 mujeres para hacer un retrato de cómo era España en distintas épocas, pero no sabía nada más. Entonces yo me siento delante de esa pantalla parpadeante y lo primero que se me ocurre es una frase que dice: ayer maté a mamá y no sentí nada. ¿Y por qué se me ocurrió a mí esa idea? Bueno, porque hace mucho tiempo había leído que una escritora americana de esas muy jóvenes y muy rompedoras había escrito un cuento con ese título y yo siempre tenía curiosidad a ver qué es lo que contaba después de eso, pero nunca llegué a leerlo. Y de repente se me aparece esa frase y yo digo, bueno, Carmencita, a ver qué se te ocurre ahora. Y lo primero que se me ocurrió es que si una madre ve que su niña, como pasa en la novela, escribe esa frase en el espejo del cuarto de baño, inmediatamente lleva a la niña al psicólogo, ¿no? Es lo normal, a ver qué pasa con esa niña. Bueno, entonces ya tenía a mi personaje con su hija y con el psicólogo. Y esta es una recomendación para alguno de ustedes que se quiera convertir en escritor. Cuando un personaje habla con un psicólogo, ayuda mucho a situar a un personaje, porque claro, tú al psicólogo le cuentas un montón de cosas que tardaría siglos en contar a un amigo o a cualquier otra persona. Así que ya tengo mi primera escena y después me voy a la vida de la madre y las historias se van entrelazando. Unas veces estamos en los años 50, que es la vida de la madre, otra vez estamos en los años 70, que es la juventud de Beatriz Calanda, que es la protagonista de las revistas del corazón, y otras estamos en el presente. Y las 3 historias se van entrelazando y convergen en una intriga que espero tenerles sorprendidos hasta la última página y que no me pillen aquí quien... No te van a pillar. Doy fe de que el final es sorprendente, tan emocionante como toda la novela y no lo van a pillar. Es que lo tuyo es una caracterización del libro. Si alguien escribiera cómo se tiene que detallar o cómo se caracteriza o define un personaje, los tuyos son de libro. No solo los protagonistas, sino que un personaje secundario de la fuerza del conseguidor. El conseguidor es tremendo, ahora podremos hablar. Alguien que en el Madrid, al que llega en ese momento Ina, pues consigue todo, te introduce, ahora nos podrás comentar, te introduce en el ambiente social de Madrid. Me ha encantado la perfilación de los personajes, pero no porque tú los describas, sino que una maestra en narrativa como es Carmen Posadas consigue que los personajes, a través de lo que dicen y de lo que no dicen, que es justo esa introducción que tú haces con asistir a un psicólogo, ella no está diciendo nada, Gadea no está diciendo nada. Pero todo lo que está contando en sus reflexiones y todo lo que no está diciendo, y al final que se dice, no destripo nada porque son las 2 primeras páginas, y al final que diga, ya todo queda así, la vida es hermosa, y todo es tremendo, lo tenía anotado porque yo tenía anotada esa frase y decía, bueno, ¿cómo surgió que alguien pueda ya escribir anoche maté a mamá, no sentí nada, que vayas poniendo ahí a una mujer en un psiquiatra y diga, o como a mami le gustaba decir, perfecta, sencillamente perfecta tu vida, ¿verdad, tesoro? Está sucediendo algo demoledor, está sucediendo una situación dramática para una niña, pero lo está contando todo desde la frivolidad o la falsa frivolidad con la que trabaja la madre. ¿Cómo te planteaste los personajes? Bueno, es una apuesta que resulta bastante arriesgada en el sentido de que
hay personajes que son como muy frívolos en esta novela, ¿no? Sobre todo al principio. Y yo siempre tenía miedo, digo, a ver si el lector lo va a entender, porque cuando tú haces un personaje muy frívolo, alguna persona puede pensar que la novela es muy frívola, ¿no? Y no tiene por qué ser así. O sea, si ustedes se fijan, Proust, todos sus personajes son una frivolidad absolutamente aplastante. Y Truman Capote pasa lo mismo, o el Gran Gatsby, o cualquiera de estos, ¿no? Bueno, Gran Gatsby es la novela, quiere decir Scott Fitzgerald. Los personajes de Scott Fitzgerald son muy frívolos y muy banales. Bueno, pues yo quería que hubiera personajes de todo pelaje. O sea, la novela, les cuento un poquito cómo va la cosa. Empieza con la historia de Beatriz Calanda en el presente, y luego vamos a conocer a Ina, que es su madre. Ella llega a España a mediados de los años 50, sus padres son unos indianos y estos indianos quieren situarse en la buena sociedad madrileña. Y entonces están en el Ritz y conocen a un señor que es el conseguidor, lo que estaba hablando Soledad, que se llama Yáñez de Hinojosa. Ese es un personaje que yo le he robado a Galdós, porque a mí me parece que Galdós es un genio creando personajes secundarios que son de mucha intimidad. O sea, muchas veces hay personajes secundarios que casi se roban la novela. Y hay que tener mucho cuidado con eso también, para que no te robe la novela, pero en fin. Entonces ya tengo a mis indianos que están en el Ritz, y entonces se encuentran ese señor que se llama Yáñez de Hinojosa. Entonces tú veías a Yáñez de Hinojosa desde lejos y parecía un señor muy elegante, pero a medida que te ibas acercando, hay que tener en cuenta que estamos en la posguerra, te das cuenta que el traje de Yáñez de Hinojosa está todo tachonado de lamparones y que tiene un agujero considerable en la suela de los zapatos. Bueno, entonces él hace gala de conocer a todo el mundo, y no te preocupes, yo te voy a introducir en los ambientes elegantes para que hagas negocios, para que conozcas a la gente que hay que conocer, etc. Entonces, la mujer del indiano, que se llama Perlita, quiere comprarse una casa con palmera, que es lo que hacían los indianos normalmente, volvían con mucho dinero y entonces querían demostrarlo. Y Yáñez de Hinojosa dice que de ninguna manera, que eso de ser ostentoso no funciona, que es mucho mejor poderse codear con gente, y que para eso se tienen que mudar al número 13 de la Rue del Percebe. Que, como se acuerdan, es esta viñeta de Ibáñez, que era muy divertida porque en cada piso de una casa vivía personas muy características de una época. Entonces ya tengo a mis indianos, los traslado a esta casa, y eso me permite también ir contando quién vive en cada piso, y cada personaje es representativo de esa época. Lo que estaba contando ahora Soledad sobre Lola Flores es porque en el último piso de esta casa que vive una señora que se dedicaba a dar cócteles frenéticamente y a juntar gente de todo pelaje. Esto también es un poquito autobiográfico, porque cuando yo llegué a España, mi madre tenía una amiga que era así. Y entonces tú ibas a casa de esa señora y te podías encontrar desde el cardenal primado de Toledo hasta la Chunga, o a Luis Miguel Dominguín, o de repente la duquesa de Alba, pero también a un estafador. O sea, había una mezcla increíble. Entonces yo esta idea la tomé de la realidad, y meto a mi protagonista, a Ina, se queda encerrada con Lola Flores y con Paquita Rico en un ascensor. Les recomiendo que cuando llegue se preparen para desternillarse, porque hay mucho humor también en la novela. Y hay humor hasta en las situaciones más dolorosas. Y ahora me comentas sobre ello, pero es que no quiero dejar pasar lo que habíamos comentado nada más cuando nos hemos dado 2 besos, ¿no? Pues lo que nos hemos planteado de que no es una novela frívola. El miedo que tienes a que piensen que es una novela frívola y a que te diga, he disfrutado de la novela un montón precisamente porque no es una novela frívola, porque es una novela escrita por una maestra, como digo, en narrativa. Para mí es un orgullo estar aquí presentándote, y porque aprovechas, como digo, mira, voy a ir para atrás, frente a las lecturas que tú tienes, presentas una protagonista que solo lee Prensa del Corazón, pero ojo, solo lee los reportajes de la Prensa del Corazón en los que aparece ella, vamos, que se lee ella a sí misma. Entonces,
de esa supuesta frivolidad, tú lo que sacas es destripar España de arriba a abajo. Y además hay una frase muy bonita aquí dentro que es que creemos, que sabemos, claro, como es una historia tan reciente, creemos que nos conocemos, que sabemos lo que ha pasado. Yo creo que con tu novela estamos descubriendo que no sabemos lo que creíamos que sabíamos. ¿Cómo te has planteado esto? Bueno, por ejemplo, lo de la frivolidad y lo de la fuerza, porque tampoco es una novela social, es una novela con muchas tramas, pero desde luego no es frívola. Sí, decía Evelyn Waugh, que es el autor de Retorno a Brideshead, ¿no? ¿Se acuerdan de esa maravillosa obra que pusieron en la televisión? Decía que la mejor manera de hablar de las cosas serias es hacerlo en broma. Y entonces es verdad que en esta novela hay momentos muy dramáticos, porque además yo quería que cada época pasaran cosas que correspondían con la época. No sé, por ejemplo, en la parte de los años 70 contamos cómo es la muerte de Franco, la llegada del rey, etcétera, pero también cómo ETA empieza a matar, hay un atentado de ETA, se empieza a apuntar el fenómeno del SIDA, porque no sé si ustedes se acuerdan que en un momento dado se moría gente de SIDA, pero no sabían qué enfermedad era esa, ¿no? Y hay casos muy notables como el de Julio Cortázar, el famoso escritor Julio Cortázar. Bueno, pues su mujer tuvo un accidente de coche, la llevaron a un hospital, le hicieron una transfusión y esa sangre estaba contaminada con el SIDA. Ella al poco tiempo empieza a no tener defensas, a estar muy enferma, se muere y al poco le pasa lo mismo a Cortázar, o sea que Cortázar murió de SIDA. Sin saber qué enfermedad era esa. Entonces, ese tipo de fenómenos yo también lo quería retratar en la novela. Y, por ejemplo, en los años 50, hablo, en efecto, de estos indianos que quieren situarse en sociedad, etcétera, etcétera, pero también me interesaba mucho retratar cómo era la oposición a Franco, ¿no? Como hay un maquis, por ejemplo, que es uno de mis personajes favoritos, porque Julián. Yo cuando... Esta parte también está tomada un poco de mi vida. Yo cuando llegué aquí a España, a mí me contaron la historia de los maquis, que eran estos guerrilleros románticos que vivían en el monte y que bajaban por la noche y que la gente de los pueblos les ayudaban y les daban de comer, etc. Entonces a mí me parecía aquello tan apasionante. Tenía 12 años, que yo iba por Despeñaperros, no miraba el paisaje, lo único que miraba era para ver si veía algún maquis por ahí, porque yo quería conocer cómo eran esos hombres, y yo soy muy novelera y siempre me hago la película, pues ya me lo imaginaba con unos ojos muy azules y siendo muy moreno y estando así muy tostado del sol. Y lo he puesto en la novela, claro. Y también se habla, por ejemplo, de los topos. Yo no sé si pasaba en Andalucía, pero, por ejemplo, en Madrid, después de la guerra, hubo gente que temía que lo vinieran a detener, y ya saben que justo después de la guerra pues la represión fue muy fuerte, y entonces se convirtieron en prisioneros en vida en su propia casa. Y entonces hay gente que a lo mejor en una familia, pues detrás de una alacena o de un armario, pues este hombre vivía ahí metido y solo salía por las noches, y a lo mejor se pasaron 15 años ahí. También se habla de los topos en esta novela. Salen tantas cosas que no da tiempo a material, pero quería apuntar 3 pinceladas. La primera, escribes en presente, cada capítulo corresponde a una de esas 3 protagonistas. Comienza Gadea, que es la hija, después Beatriz Calanda, que es la madre, y después Ina, que es la abuela. Las 3 la cuentas en presente, pero parece que también ahí Beatriz, aunque tiene la misma fuerza que el resto, ejerce ahí como de puente entre ambas, ¿no? Porque si no estuviera Beatriz, uno diría, no sabría Gadea de Ina, ¿no? No sabría. Y eso me ha recordado mucho, tú que también eres uruguaya, además de española, me ha recordado mucho a una amiga uruguaya, Cristina Perirossi, que escribió en estado de exilio esa sensación de permanente exilio que se tiene incluso ya estando en otro país, esa sensación de no pertenecer a nada. No sé si te ha ayudado a ti eso a escribir. Bueno, el haber nacido en un país y haber hecho la vida en otro, hay gente que siempre tiene ese sentido de desarraigo y cosas por el estilo. Lo que pasa es que mis padres eran diplomáticos y yo he vivido en muchos países del mundo.
Y a mí, la verdad es que me ha gustado esa experiencia, porque yo era una niña extra tímida, de ese tipo de persona que cuando la miran se tira encima de la Coca-Cola y tartamudea, y en fin, un horror, un espanto. Y yo cada vez que cambiaba de país me decía, bueno, Carmencita, ahora vas a ser distinta, ¿vale? Ahora tú vas a llegar a un colegio nuevo, vas a tener amigos nuevos y vas a ser muy simpática, vas a ser popular, vas a tener amigos. Luego no me salía muy bien la jugada, pero en fin, a mí me da la impresión de que la vida me daba como una segunda oportunidad. Entonces, eso de haber vivido en muchos países y de verte que tus padres están arrastrados por distintos colegios y por distintas ciudades, etcétera, causa un poco de desarraigo, pero para la literatura es impagable, porque primero, conoces muchas realidades distintas y luego no te tomas nada muy en serio, ¿sabes? Que también es importante para la literatura, yo creo. Me comentaba Hipólito González Navarro, pregúntale a Carmen, porque te va a sorprender. Ella es una autora, como decías tú, ¿no? Que escribe a partir de una idea, de una fotografía, de una frase, como has dicho aquí. Sin embargo, yo tenía la sensación, a medida que la iba leyendo, de que como era un armazón tan bien construido, esto es un edificio sin fisuras, cada personaje, cada capítulo te va llevando también, cada vez que hablan Gadea o Beatriz o Ina, te va pasando de un piso a otro hasta el final, y tú sabes que no necesitas ni ascensor, que puedes ir con ellas de la mano. Daba la sensación de que yo los llamo, no como tú, cojos o sordos, yo los llamo escritores con una brújula o escritores con un mapa. Y yo tenía la sensación de que Carmen Posadas era una autora de mapa, que no iba hacia no sabe dónde, pero por cómo está escrita la novela, por la perfección en sí de la novela. ¿Tú tienes la sensación de que es tu novela más redonda? Yo creo que es la novela más ambiciosa, eso sí, porque 3 tramas en 3 épocas distintas, 3 personajes y que el lector no se pierda es complicado. Además, hoy día pues a la gente no le gusta mucho la complicación. En nuestra generación nos leíamos con una santa paciencia el Ulises de Joyce, o incluso el Finnegan's Wake, que no hay quien lo lea, pero nosotros lo hacíamos casi como una obligación y estabas ahí penando. Pero hoy día los lectores, si se aburren directamente, te olvidan, ¿no? Pero por eso yo quería de todas maneras que fuera ese tipo de novela que estás cambiando de tiempo, pero que el lector no se perdiera. Otra cosa que me costó mucho es, por ejemplo, que en los años 50 tenía que hablar, por supuesto, del franquismo y de la posguerra. Y entonces ahí se me planteó otro segundo problema, que es cómo hablas de algo sin que un lector de derechas piense que eres una roja peligrosa o que un lector de izquierdas piense que eres una fascista irredenta. Entonces la solución que encontré es que cada personaje defendiera su postura. Entonces hay uno que es franquista a muerte, bueno, pues él hace todo su discurso franquista, yo no juzgo, sigo un poco las recomendaciones de Stendhal en ese sentido, que decía que la literatura tiene que ser un espejo al borde del camino, tú no tomas partidos, tú no dices este es el bueno y este es el malo, simplemente él se expresa como sea, y después pasa lo mismo con los personajes de izquierdas, porque yo creo que al final el lector es soberano, no vale de nada que yo le esté teledirigiendo. A mí me molesta, por lo menos como lectora, me molesta mucho ese libro que intenta manipularme para que yo piense A o piense B. Yo pienso lo que me dé la gana y me gustaría que ustedes también al leer